Hola amigos, soy Isidro de Aquarius MB, vuestro canal, y en este vídeo vamos a aprender cómo podemos mantener a raya los nitratos y los fosfatos en nuestro acuario gracias a la implantación en nuestros sistemas de la filtración de flujo lento. Antes de entrar en materia en el turrón del vídeo, tenemos que explicar por una parte, para quien no lo sepa, cómo se alimentan las bacterias, y por otra parte que dos tipos de bacterias en este caso tenemos. Bacterias acuáticas que residen en nuestros tanques, en casi todos los casos se van a alimentar de el oxígeno, el carbono y el nitrógeno que nosotros tenemos disponible en la columna de agua. Por una parte, las bacterias nitrificantes, las que todos conocemos por el ciclado del acuario, las que van a coger el amonio, el nitrito y el nitrato y lo van a ir oxidando sucesivamente para obtener del nitrógeno su fuente de alimentación. En el ciclo del nitrógeno, el producto final sería el nitrato, que es el que nosotros debemos reducir en nuestro tanque con cambios de agua. Por otra parte, continuando el ciclo del nitrógeno, tendríamos las bacterias desnitrificantes, o bien en este caso también bacterias facultativas, que van a ser las que pueden vivir en zonas anaeróbicas, en zonas que no tienen oxígeno ninguno, y ese oxígeno que les va a faltar para su alimentación lo va a obtener la bacteria de la reducción de la molécula, en este caso del nitrato. ¿Qué sucede en ese caso? Pues que nosotros, al tener una colonia bastante grande de bacterias desnitrificantes, lo que vamos a hacer es conseguir reducir el nitrato sin tantos cambios de agua, porque esta bacteria, al buscar alimentarse y descomponer la molécula del nitrato, esta la va a oxidar en oxígeno nitrogenado por un lado, y por otro lado en el alimento que a ella le hace falta. En una primera instancia parece muy fácil de entender, de hecho lo es. Lo que es difícil es conseguir una zona anaeróbica la cual sea lo suficientemente grande para que nosotros podamos albergar en ella bacterias desnitrificantes. En lo que concierne al acuario dulce y en gran medida al acuario marino también, lo podemos conseguir poniendo una cama de arena bastante grande, un sustrato que en vez de tener 4 o 5 centímetros tenga 5 o 10, porque vamos a crear esa zona anaeróbica donde van a anidar las bacterias desnitrificantes que por carencia de oxígeno van a empezar a descomponer la molécula del nitrato. Por otra parte, si contamos con filtros de mochila que tienen bastante menos caudal que los filtros interiores, o bien con filtros exteriores que los podemos cargar de bastante material biológico superporoso, como puede ser Matrix o Micromec, si cogemos estos filtros y le reducimos casi al mínimo el flujo de caudal que tienen por hora, al tener menos flujo de caudal estarán menos oxigenados y por tanto las bacterias tendrán la obligación de empezar a descomponer la molécula del nitrato para obtener oxígeno de él. Los dos puntos que hemos visto, por un lado sería el sistema de cama profunda, tanto como para acuario dulce como para acuario marino, aunque en acuario marino sí que es cierto que tiene mayor eficacia, y por otra parte, cuando hemos hablado de reducir el flujo en los filtros exteriores o en los de mochila, estamos hablando de la filtración de flujo lento. El último método es el que tiene que ir sí o sí acompañado de una gran carga de material biológico y por otra parte de una inyección de carbono, porque las bacterias desnitrificantes, si no aditamos carbono en nuestro tanque, lo van a tener mucho más difícil para descomponer la molécula del nitrato y por tanto bajar los nitratos y los fosfatos en menor medida, pero también, que hasta ahora no lo había comentado en el vídeo. Inyectar carbono lo podemos hacer de una manera súper fácil, como es con carbono líquido, que en este caso sería el Nopos. Muchos ya lo conoceréis, pero en el caso que nos atañe, que es en los biopellets, de los cuales vamos a hablar ahora, lo tenemos que hacer solamente con un reactor de biopellet, o bien en este caso con un filtro de mochila que les dé un ligero movimiento a estos. Ser así porque los biopellets, que no son otra cosa que pequeñas bolitas de material orgánico biodegradable, contienen carbono, y este carbono
para que nosotros consigamos la filtración de flujo lento y por tanto bacterias que nos puedan desnitrificar el nitrato, tenemos que conseguir que esté en una zona con poca oxigenación, y eso de la mejor manera que lo vamos a conseguir y lo vamos a poder regular es con un reactor de biopellet. Estos reactores ya vienen preparados con un reductor de flujo que nosotros vamos a tener al lado de la bomba, que este suele montar en casi todos los casos, y con él debemos de conseguir que la oxigenación sea lo bastante mínima para que se generen en él bacterias desnitrificantes, pero que a la vez tengamos un flujo de agua constante que impida que los biopellets estén apelmazados y que vayan teniendo un constante movimiento. De calibrar los reactores para saber que van a hacer la desnitrificación las bacterias de una manera eficaz, sí que es cierto que lo idóneo sería contar con un aparato que fuera capaz de medirnos el redox, ya que no debería de ser más alto de 50 milivoltios. Así estaríamos seguros de que no vamos a tener más oxígeno del necesario para que las bacterias desnitrificantes hagan correctamente su trabajo. Por otra parte, esto lo podemos saber una vez que hemos montado nuestro reactor o cuando hemos puesto biopellet en nuestros filtros de mochila o exteriores, midiendo poco a poco el nitrato que vamos teniendo en el acuario y jugando con nosotros de una manera manual con el flujo de caudal que va entrando en nuestros filtros o en nuestro reactor. Súper importante que he de comentar en este vídeo es que cuando nosotros queremos conseguir una colonia desnitrificante gracias al flujo lento que vamos a montar en nuestro tanque, tenemos que tener en cuenta que la incorporación de biopellet, o en el caso anterior de no postlíquido, al ser una fuente de carbono, lo que va a hacer es bajarnos el pH, cosa que tenemos que tener muchísimo cuidado e ir midiendo diariamente, al menos durante las 2 primeras semanas, hasta que demos con la tecla de la dosis o el flujo que tenemos que utilizar. Amigos, por la parte que me toca poco más. Espero hayáis entendido de maravilla en qué consiste la filtración de flujo lento para poder bajar los nitratos y fosfatos tanto de nuestro acuario marino y en menor medida de nuestro acuario dulce, de cómo debéis de calibrar filtros exteriores o bien filtros de mochila o reactores de biopellet cuando estamos utilizando estos últimos en nuestro acuario, y tener en cuenta que al meter una fuente de carbono, ya sea la de los biopellet o la de no post, debéis de tener cuidado con las bajadas de pH. Buenas tardes chicos, y ya sabéis que si tenéis algún tipo de duda o sugerencia la podéis dejar en el cajón de comentarios porque siempre los contesto todos.